Hoy en Viaje a las Estrellas vamos a hablar de un tema de mucha actualidad, que es el tema extraterrestre y también de los ovnis. Recordemos de que el Congreso de los Estados Unidos, con su senador Berchel, ha empezado a citar en la actualidad a muchos funcionarios de defensa de los Estados Unidos. No solo funcionarios de defensa, sino funcionarios de inteligencia y del Pentágono y también de la NASA. Para empezar, han habido varias reuniones, digamos, en el Congreso de los Estados Unidos. La última reunión fue con unos funcionarios de la inteligencia aeroespacial, exfuncionarios, digamos, de guerras, que han participado en guerras, veteranos de guerra, que afirmaron que Estados Unidos tenía decomisados más de 12 artefactos no humanos y también cuerpos no humanos. Esto generó y desató a nivel mundial muchas controversias, pero él mostró más de 300 pruebas, toda vez que era una audiencia que se había realizado en el Congreso de Estados Unidos, la segunda audiencia. En la primera audiencia, en el Congreso de los Estados Unidos, se presentaron 400 evidencias de pilotos de la Marina donde mostraban videos de artefactos que tenían más de 5 tópicos. Uno de los tópicos era la invisibilidad. Otro de los tópicos eran que bloqueaban las armas de los aviones. Otro de los tópicos era la velocidad. Velocidades a más de 14.000 veces la velocidad del sonido. Y también tenía otro tópico que era aparatos que desafiaban la gravedad. Adicional a eso, eran aparatos de mar, tierra y aire. O sea, hoy día ninguna potencia en el mundo tiene este tipo de aparatos. En esa audiencia se trató mucho de descalificar no solo los informes, sino a los funcionarios. Por lo tanto, en este Congreso, pues lo que se avaló y lo que se le dijo al presidente en ese momento, eso fue el año pasado, año 2022, fue que destinara presupuesto, digamos, en la aprobación y la destinación para el Pentágono, para las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, y se destinaron, digamos, una cifra considerable para la NASA, para autorizar a la NASA para investigar precisamente todo este tema del fenómeno ovni. Ustedes saben que la NASA es quien, digamos, son los funcionarios más competentes, pero el director de la NASA inteligentemente que dijo, hombre, vamos a elegir 16 científicos, los más prominentes de astrobiología, exastronautas, físicos. ¿Para qué? Para empezar a investigar de una forma seria ese fenómeno. Cuando se realizó esta reunión, esto fue un panel de la NASA, que esto fue público, año 2023, pues la NASA aceptó que los ovnis existían, pero que no sabían el origen, no conocían el origen y que para ellos hasta el momento era algo desconocido. A estos 16 científicos los tacharon de locos, toda la comunidad científica los atacó, mucha gente empezó a amenazarlos inclusive solo por el hecho de investigar todo el tema fenómeno ovni. ¿Por qué razón ocurre eso? La pregunta mía es, si estos son científicos, pues deben aplicar el método científico. ¿Qué es el método científico? Es partir de una pregunta. ¿Qué es esto? Partir de una pregunta y empezar a investigar esa pregunta. Resulta que ya todo el mundo se cree científico, porque todo el mundo ve cualquier artefacto en los cielos y ya tiene una respuesta, sin aplicar ese método científico. Bueno, estos científicos se comprometieron no solo a aplicar el método científico, sino también a crear sensores para detectar ovnis. Esto nunca se había visto. Ahora, los sensores que tiene el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, el Pentágono, son sensores ya para temas de guerra. No son sensores para detectar ovnis. Por eso les ha sido tan difícil detectar este tipo de, el origen, que es lo que está en cuestión. Ahora, volvamos
a David Gross, que fue uno de los funcionarios de la Agencia Aeroespacial, que dijo que Estados Unidos tenía cuerpos no humanos y naves no humanas. Esto generó controversia en el mundo. ¿Por qué? Porque decir ese tipo de cosas pues nos generaría un paradigma y un choque no solo de pensamiento en la humanidad, sino también un choque en la parte de la espiritualidad, en la parte religiosa, en la parte de cómo vivimos. Yo a veces creo que cuando siempre nuestros antepasados o en la Biblia se decía que el mundo se iba a acabar, o cuando se hablaba del fin del mundo, era precisamente porque llegaba esta época en la que estamos actualmente. O sea, el mundo de conocer que hay otros habitantes o sea, que no estamos solos y que nunca lo hemos estado desde tiempos inmemorables, el mundo se acabaría. Claro que sí, el mundo en el que vivimos, en las creencias, el mundo material en el que vivimos, o sea, cambiaría totalmente todo. Los intereses, por ejemplo, que tienen unos en las guerras, los intereses que tienen unos en las armas, los intereses que tienen unos en la energía, en los combustibles fósiles, los intereses que tienen hoy día en las farmacéuticas, que no solo nos enferman cada día más, no nos curan. O sea, se acabaría el mundo como lo conocemos, eso sí es cierto. El mundo nunca se va a acabar, tal como lo dijeron los mayas, nunca se iba a acabar. Es un cambio de ciclos, un cambio de era. Entonces, nosotros siempre hemos estado a favor, viaje a las estrellas, de que existen los ovnis, de que los que vienen en esas naves son habitantes de otros mundos, son seres superiores como la Biblia los llamó, ángeles del pasado, que los confundimos en su momento con ángeles del pasado. Recuerden el libro de Ezequiel, el arrebato en el carro de fuego al profeta Elías, también al profeta Enoc, que se lo arrebataron en un carro de fuego, también a Juan de Patmos, que también viajó al cielo en una aeronave, etcétera, etcétera. Podemos encontrar también en comunidades ancestrales, en los indios Hopi, en todas las comunidades ancestrales del mundo que nos hablan de esa evidencia. Ahora, ¿por qué no queremos creer? Porque todavía nos falta el método científico, que así es como actuamos aquí en el planeta Tierra. Pero reitero, Viaje a las Estrellas está muy a favor de que nunca hemos estado solos, no estamos solos, nunca lo hemos estado, y que vendrán muchas noticias, deben estar pendientes, vendrán muchas noticias. Dicen que para el 2024, el año entrante, vendrán una cantidad de noticias sobre este fenómeno extraterrestre, o como lo llaman, el fenómeno no humano. Viajeros a las estrellas, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, bien puedan, nos las hacen saber a nuestras redes sociales. Hasta pronto.